¿Quién es María de Casalla? Yo María de Casalla la descubro en el año 2005, en el que una amiga, una compañera, ¿tú sabes una mujer de aquí del pueblo que cogió la Inquisición, que la procesó en el año 1500 y pico? Me dijo el nombre, me llamó mucho la atención y a partir de ahí, era el verano de 2005, a partir de ahí me puse a buscar información sobre ella y a leer. Y ya en las primeras tomas de contacto me di cuenta que era una mujer bastante conocida y bastante citada en la historia, sobre todo de la espiritualidad, de la herejía, de la Inquisición, ¿no? del siglo XVI, ¿no? Y desde entonces pues se me abren como varios frentes de investigación. Por un lado me tengo que fijar en la historia del pueblo, en la historia local de aquella época. Me fijo también, vengo investigando la familia de esta mujer, la familia Casalla. Sus ideas por las que fue juzgada me obligaron también a ponerme al día en temas de mística, heterodoxia, herejía, etcétera, ¿no? De ese tiempo. Y también algo que a priori puede ser lo más llamativo cuando uno toma contacto con María de Casalla, con esta mujer, las ideas sobre la sexualidad o la historia de la sexualidad y de género en aquella época, ¿no? De lo primero que te llama la atención entre las acusaciones que hizo la Inquisición a María, pues por ejemplo proposiciones como que ella dijo una vez que estando en la cama con su marido pues se encontraba toda divina y en la más alta oración del mundo. Que una mujer reconozca este grado, digamos, de placer sexual, ¿no? Cumpliendo con su marido en la cama en una época donde crecientemente el placer, ¿no? Sexual, sobre todo el femenino, está crecientemente negado y la sexualidad enfocada a la maternidad, pues a mí me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, explico un poquito el título. Las noches oscuras, el título puede ser un poquito extraño. Las noches oscuras de María de Casalla, el concepto de noche oscura, lo he elegido porque bueno, es un concepto bastante conocido en el ámbito de la mística, lo populariza sobre todo San Juan de la Cruz, con la poesía. El concepto tiene distintas interpretaciones de origen bíblico. En realidad se atribuye, aparece en la vida de algunos santos, como Francisco de Asís, por ejemplo. Hace poco leí que también la Madre Teresa de Calcuta también se atribuye esta especie de estado místico. La noche oscura viene a ser una especie de estado psicológico de desesperación, en la que una persona, digamos, de una fe muy fuerte, no muy creyente, pues en un momento dado se siente como abandonada por Dios, ¿no? Pero a la vez, ese estado de desolación, digamos que abre una puerta hacia el encuentro, esto es mística, ¿no? Hacia el encuentro con Dios, digamos, de una forma no intelectual, sino sentimental, a través del corazón. Juan de la Cruz, en la poesía esta famosa de Noche Oscura, nos dice: las noches dichosas, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosas, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía, aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en partes donde nadie parecía. Me explico. Una cosa llamativa de esto, ¿no? Es que cuando los espirituales de la época de María de Casalla, o gente como ella, defienden el acceso a lo divino vía sentimiento, vía corazón, eso lleva implícito una serie de cosas. Por ejemplo, el rechazo a la escolástica, el rechazo a la universidad, a la jerarquía y a los teólogos, digamos, que se apropian de la cuestión religiosa, ¿no? Bueno, también este concepto de noche oscura, por un lado por el tema de la mística, por otro pues por jugar también con la idea de que María de Casalla pues estuvo 2 años, ¿no? En la cárcel, en la penumbra de la oscuridad, ¿no? De la cárcel del Santo Oficio de Toledo. Bueno, el subtítulo es Mujer, herejía y gobierno en el siglo XVI. Pues pensando ayer un poco cómo explicar un poquito por qué elijo ese subtítulo, pues me he ido un poco a la etimología de las palabras, ¿no? Mujer, que viene del latín, ¿no? Mulieris, se dice que en su origen significaba algo así como blandengue, como débil. Incluso he leído que molusco viene de la misma raíz etimológica, ¿no? Herejía viene del griego, airesis, significa elegir por uno mismo, elección personal. Y gobierno también viene del griego, de kubernao, que significa conducir una nave. Entonces en el libro en realidad lo que hago es utilizar la historia de María de Casalla, digamos, como un laboratorio para hacer una reflexión más general acerca de cómo se interrelaciona la cuestión de la mujer, la cuestión de
de una mujer como María de Cazalla, que piensa por sí misma y que elige por sí misma, que es hereje, por lo que es condenada, ¿no? Y una parte importante del libro es la perspectiva del tema del gobierno, cómo abordar el tema del libro, cómo componerlo, cómo hacerlo, ¿no? La cuestión metodológica. También tenía claro que me quería alejar de la academia, me quería alejar de las formas típicas en las que estos temas de la mística, de la Inquisición, de la espiritualidad de ese tiempo, pues se ha tratado. No porque se haya tratado mal, es decir, que hay trabajos muy buenos, pero digamos que cuando se ha estudiado la espiritualidad de esta época, pues hay como varios asuntos, ¿no? Por un lado, siempre muchos trabajos se han hecho ya desde una posición confesional, ¿no? Bien lo han hecho curas, ¿no? Se ha hecho desde la Iglesia, bien se han hecho desde el protestantismo, y eso se nota, ¿no? Ya vicia el enfoque, ya el contenido del libro, o bien se hace de un enfoque, de una confesión académica, es decir, bajo el prisma de una tradición académica, como hoy en día, pues por ejemplo, hay de nuevo se ha abierto la polémica, que si el enfoque de Américo Castro o el enfoque de, no sé, alejarme todo eso y situarme en una perspectiva distinta, muy personal, mucho más filosófica, y donde se notan, creo que quien lea el libro se notan claramente las influencias, ¿no? Pues se nota mi herencia anterior a ponerme a investigar sobre estos temas, como puede ser postestructuralismo, el marxismo, incluso la tradición anticapitalista. Todo eso se nota en las formas, ¿no? de hacerlo. Y también hago un uso, digamos, hermenéutico de los textos, ¿no? En la primera parte se llama Mujer, herejía y modernidad. Hago como una especie de introducción general al contexto histórico, ideológico y cultural de la época, pero también con una perspectiva en la que tenía claro que tenía que atender más a unos procesos, digamos, lentos, pero muy importantes, y dejar más de lado, digamos, los grandes acontecimientos. María nace en 1487, ¿no? Pues dejar de lado los grandes acontecimientos que todo el mundo recuerda de esa época, ¿no? Como puedan ser fechas y acontecimientos concretos, descubrimiento de América, que si conquista de Granada, que si caída de Constantinopla. ¿Por qué? Pues porque mi propia experiencia con los chicos, yo soy profesor de filosofía y de historia contemporánea, me enseña cómo ellos, como mucho lo que saben es asociar una fecha y un nombre. Dice, ¿qué pasó en 1492? Pues nada, Colón descubrió América. Bueno, ¿y después qué pasó? ¿Qué más pasó? Como mucho el más listo dice, se inventó la imprenta. Bueno, ¿y qué pasa con la imprenta? Eso Orwell lo llamó mentalidad gramofónica. Es una especie de hipnopedia en la que te graban unas fechas y unos acontecimientos como muy, muy importantes, pero se te olvida lo realmente importante que es pensar lo que algunos llaman la eficacia histórica, es decir, lo que desemboca esos acontecimientos, lo que tiene detrás, ¿no? Bueno, pues en esa introducción yo insisto en el capitalismo como sistema económico, la mercantilización que se lleva a cabo en muchas facetas, y una creciente proletarización de la gente, yo qué sé, tráfico de esclavos, un creciente acercamiento de tierras comunales, no sé, tala de bosques. Me fijo también en las disputas por el poder político, sobre todo por parte de la nobleza. Ahí introduzco y trato un poquito el problema judío converso, que hay que estudiarlo, no lo explica todo, pero hay que estudiarlo desde ese prisma, pienso yo. Me fijo en el nacimiento del Estado-nación, el Estado moderno. En el caso de España, pues bueno, a partir de la Unión, ¿no? Se sabe de las coronas de Castilla y Aragón, y que se va consolidando con un trabajo muy importante de las primeras, digamos, grandes instituciones del Estado, no sé si llamarlo español, ¿no? O castellano, como puede ser la Inquisición, ¿no? Tiene un papel fundamental en la consolidación, digamos, por no extenderme mucho, digamos, que lo que hago, la perspectiva que adopto aquí, es un poco la confrontación entre lo que era, digamos, la religión popular o la cultura popular de ese tiempo, y una religión oficial y una iglesia que de alguna forma trata de instrumentalizar y focalizar esos anhelos, digamos, espirituales que tiene la gente, ¿no? Pues instrumentalizarlos y ponerlos al servicio de intereses concretos, ¿no? Y en esa tensión pues se sitúa la que está llegando. La gente, la modernidad, o el comienzo de la modernidad, la mayoría de la población lo percibe como un cataclismo, ¿no? Ahí se está operando también un cambio en los valores,
un cambio civilizatorio bastante importante. A mí precisamente por eso es una época que me interesa especialmente, porque explica mucho qué va a pasar después, ¿no? Bueno, en esta primera parte, por supuesto, también me paro mucho en la cuestión de la mujer, ¿no? Y esa modernidad que empieza a nacer, y el programa de disciplina, de disciplinamiento social que la modernidad va a necesitar para, digamos, para ir consolidándose, ¿no? En concreto, de consolidación del capitalismo, que va a ir necesitando cada vez más, por decirlo así, reproducir fuerza de trabajo. En el siglo XVI, la época moderna, el poder económico se mide en función del número de mano de obra disponible, ¿no? Y yo creo que eso es lo que viene a explicar bastante este hecho de que la mujer se ve instrumentalizada hacia la maternidad, ¿no? O que su cuerpo se vea, digamos, instrumentalizarse la reproducción, ¿no? de esa fuerza de trabajo. Hay una autora que no cito en el libro porque no la conocía, la he conocido después, que está el libro por ahí, Silvia Federici, ¿no? Que analiza muy bien todos estos procesos, ¿no? Por ejemplo, ella se para bastante con el tema de las brujas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que en muchos lugares de Europa coincide que los sitios donde la Inquisición o la justicia más ataca a las brujas o más las condena son sitios donde también se estaba dando un mayor cercamiento, por ejemplo, de tierra y de proletarización de mujeres. Sí, se dan casos que muchas mujeres acusadas de brujas, que son mujeres que se han quedado viudas, mujeres pequeñas propietarias en el límite, digamos, ¿no? de quedarse sin propiedad, mujeres que tenían cierta independencia, ¿no? Mujeres que ya contaban, en muchos casos, que cuentan con saberes acerca del cuerpo y saberes sociales que se les van a extirpar, poquito a poco. Esas son las brujas, ¿no? Mujeres que tienen prácticas de saberes acerca, por ejemplo, de la anticoncepción o prácticas abortistas, ¿no? Todavía tenemos la imagen de la bruja que se come a los niños, que se lleva a los niños, ¿no? El discurso médico, ¿no? Curiosamente, los casos de brujas muchas veces son los médicos los que confirman si se ha usado magia o no se ha usado magia, ¿no? Los médicos aliados con los teólogos, con la teología moral, el discurso médico, ¿no? Curiosamente, los casos de brujas muchas veces son los médicos los que confirman si se ha usado magia o no se ha usado magia, ¿no? Los médicos aliados con los teólogos, con la teología moral, ¿no? Y en el mundo, digamos, del mundo cultural donde vive María de Cazalla, en principio del siglo XVI, pues se está recuperando, se recupera muchísimo, ya con la imprenta, ¿no? En marcha, textos pues, de teología medieval, textos de la misoginia tradicional, ¿no? Medieval, y también se actualizan esas teorías, por ejemplo con Erasmo y con otros autores, Luis Vives, ¿no? Textos que están bastante más actuales que los medievales, dirigidos a la educación, el disciplinamiento y la instrucción de la mujer, y siempre de fondo ese tema de la maternidad, de la reproducción, del cuidado de la casa y de lo que al final va a derivar todo esto, ¿no? La construcción de la mujer como una mujer cuidadora y atenta a su casa y a los que viven en ella, ¿no? Bueno, yo en ese sentido me sitúo, de cara a la historia del feminismo, me sitúo en una posición bastante crítica, digamos, con una historia del feminismo victimista, ¿no? Que contempla la historia de las mujeres desde el punto de vista de las mujeres como víctimas, ¿no? En muchas ocasiones en esta historia, estoy resumiendo, no mucho, habría que pararse bastante más, las mujeres van a convertirse en un elemento, pienso yo, fundamental para la propia reproducción del patriarcado. Van a ser, todavía no en el siglo XVI, todavía, digamos, ¿no? A lo largo de la modernidad se van convirtiendo en una pieza clave, en cuanto a que van a ser las que además llegan a controlar las emociones, a domeñar los deseos de los que habitan la casa y a encarrilar su vida, y van a atar a los solteros. El soltero es alguien peligroso, ¿no? que cambia de ciudad, que cambia de pueblo, que se va para allá, que se va para acá. Al atarlo, al casarte, ¿no? Tener casa, pues ya tienes unas responsabilidades y ya te rebelde, tu rebeldía se te va a quitar, ¿no? Bueno. En la segunda parte del libro, la protagonista ya es María de Cazalla. He dicho antes que esta mujer nace en Palma, en un pueblo de Córdoba, en 1487. Ella era de una familia bien, de una familia importante, de judíos conversos, una familia bastante conocida en la historia de la herejía del siglo XVI. Miguel de Delibes le dedicó una novela, El hereje, a unos familiares
de María de Cazalla, que murieron quemados en Valladolid en 1559, acusados de luteranismo. Son parientes, son primos en concreto, hechos luteranos. Bueno, Palma, la villa en la que nace María, era un sitio bastante curioso, a finales del siglo XV. Ya ha dejado de ser, bueno, depende del punto de vista que lo veis. Tiene una población altísima de judeoconversos, en una época en la que los conversos estaban perseguidos y repudiados en muchas ciudades y muchos pueblos. A Palma se iban buscando refugio porque los condes, a los que están, o para los que trabajan las familias de María de Cazalla, son sus sirvientes, funcionarios, etcétera, pues los protegían, ¿no? Y cuando en otras ciudades todavía no los quemaban, estoy hablando, por ejemplo, de los años, la década de los 70, 1470, todavía la Inquisición no se echaba a andar, pero ya los judíos han repudiado en muchos sitios. En Palma pueden incluso practicar libremente sus cultos, eso lo tenemos documentado. Y tenemos algunos casos concretos de bastante libertad para ejercer sus cultos, ¿no? Y también a finales del siglo XV hay una población morisca, bueno, mudéjar, muy alta. Hay historiadores que últimamente están llegando a afirmar que Palma, a finales del siglo XV, posiblemente tenía la población mora más grande de Castilla, más que Córdoba y más que Sevilla. También a finales del siglo XVI llega mucha población mora cuando son expulsados de las Alpujarras en Granada. Llegan a Palma, eso ahora mismo se está investigando por parte de algunos investigadores de la Universidad de Córdoba. Bueno, pues María se casó con un hacendado, con alguien también de dinero, alguien de su nivel social. Tuvo 6 hijos. En 1512 la encontramos viviendo en Guadalajara, bastante cercana a la familia Mendoza, una de las grandes familias de la nobleza de la época. Ella incluso va a tener bastante amistad, más su hermano, pero bueno, ella bastante amistad con Isabel de Aragón, que era sobrina de Fernando el Católico, si no me falla la memoria. Y lo más interesante es que empieza a juntarse con unos círculos de espirituales que estaban liderados por una beata llamada Isabel de la Cruz, y esos grupos, que como mínimo sabemos que se juntan desde 1510-1512, es a los que se les va a llamar, tanto la gente de aquella época como sobre todo la Inquisición, les va a poner la etiqueta de alumbrados. El concepto de alumbrado es bastante también complejo de definir y hay mucho debate todavía, sobre todo en el mundo académico, que trata estas cosas, hay mucho debate sobre eso, ¿no? En general se está de acuerdo en que, sobre todo, hablar de alumbrados como una secta, como un grupo, fue más bien una construcción de la Inquisición. Bueno, la Inquisición etiqueta a una serie de gente con unas prácticas heterodoxas, eso lo sigue haciendo, los nuevos inquisidores, ¿no? Les ponemos una etiqueta y así los tenemos fácilmente controlables, ¿no? Y los podemos acusar, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿quién eran esta gente? Pues estos alumbrados, pues son grupos, ya he dicho, de gente con inquietudes espirituales, laicos, también había frailes, normalmente frailes franciscanos, que se juntan en casas para leer, normalmente leen la Biblia, leen algunos pasajes, algunos libros, algunos pasajes también de filósofos y teólogos medievales, y los comentan, ¿no? También se sabe que practican un culto distinto a, digamos, al ortodoxo, al oficial, practican, digamos, una religión de tipo intimista, que rechaza la Iglesia, los formalismos, ¿no? de la Iglesia, las disciplinas de la Iglesia, son bastante escépticos, por ejemplo, respecto a los sacramentos, ¿no? y cuestiones así, y más bien, quizá lo más destacable, aunque ya digo que es un poco complicado de definir, porque aunque la Inquisición les pone esa etiqueta, después son un grupo muy heterogéneo y con prácticas muy distintas, depende en quiénes nos fijemos, pues podemos decir unas cosas u otras, ¿no? Normalmente tienen en común ese rechazo de la Iglesia y, digamos, la idea de que a mí me llama la atención, una democratización de la santidad. Sí, la idea de que podemos ser santos. Podemos ser santos sin necesidad, además, de la mediación eclesiástica, ¿no? Pero después reflexionaré un poco sobre eso. Los líderes de estos grupos, otra cosa llamativa, normalmente son mujeres. Mientras que la Iglesia tiene la puerta cerrada para que mujeres puedan hablar de estas cosas, pueden ejercer un magisterio, ¿no? En teología. Aquí hay mujeres como María de Cazalla que leen teología, que leen la Biblia, la comentan, la explican, digamos que predican, ¿no?
¿no? a otros grupos, ¿no? de gente. Incluso María de Casalla llega a tener hombres discípulos, ¿no? Algunos frailes franciscanos que se convierten en discípulos suyos, ¿no? Bueno, hay bastantes escenas, algunas las he metido un poquito aquí en libros. Podría extenderme mucho porque no he dicho una cosa, y es que el documento fundamental que utilizo para hablar de María de Casalla es su proceso inquisitorial, es decir, el proceso judicial al que la sometió la Inquisición y que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Y eso es un libraco, porque está, por suerte está publicado. En el año 78 se publicó por una edición crítica, y son 500 hojas, ¿no? Yo aquí en el libro me he limitado a meter algunos pasajes que me parecen llamativos, ¿no? Y hay bastantes escenas de María de Casalla, por ejemplo, predicando o reunida con otras mujeres. Muchas veces son grupos de mujeres solamente, a lo mejor 15, 20 mujeres en una cocina, pues hablando de cuestiones de la Biblia, ¿no? Y María de Casalla explicándole la Biblia a mujeres. Una mujer de Pastrana, del pueblo donde parece que María más afición tenía a predicar, o a presentarse allí, a hablar de sus cosas y a leer la Biblia. Una mujer de allí llamada Catalina Alonso dijo, describiendo una de estas reuniones, que había mucha gente y le parece que todas eran mujeres, y que le parece que había más de 20 mujeres porque la cocina era grande y estaba llena, y la dicha María de Casalla leía en un libro y luego hablaba y todas estaban callando como quien está oyendo un sermón. Otra mujer, Catalina López, dice que una vez la vio esta testigo en casa de la Cereceda, en esta villa, que tenía un libro en la mano y declaraba a las otras lo que allí estaba escrito, pero que no se acuerda qué era lo que decía. Curiosamente el cura del pueblo, el cura de Pastrana, llamado Gabriel Sánchez, reconoció que no la entendía. Cuando iba a escucharla, dice que no la entendía, y por tan alta manera, tan profunda, que este testigo no la alcanzaba y no se acuerda ahora si ni aún pues lo supiera decir. Otro cura, Diego Hernández, un maestro, un tío también bastante curioso, que es uno de los principales acusadores contra María, la acusó de que embobecía a la gente hablando, ¿no? María de Casalla, defendiéndose ante los inquisidores, ¿no?, de esta acusación, dijo lo siguiente, ¿no? Cita a María de Casalla, dice: el dicho de uno es de ninguno y no hace fe ni prueba, antes manifiestamente muestra su dañada intención y la enemistad que ese me tiene, se refiere al maestro Hernández. Digo otra cosa de los procesos inquisitoriales: los acusados no conocían a los delatores, permanecían en secreto. Se le leía las acusaciones, pero el acusado nunca sabía quién lo había dicho. Entonces, una de las estrategias, en este caso que tiene María de Casalla, es desenmascararlo, pensar quién es, y además lo tenemos claro, quiénes son los que se han chivado de ella, ¿no?, los que la han acusado, ¿no? Bueno, esa es la enemistad que me tiene. No declarando, como no declara, de qué manera embobezco. Pues dice que soy como sirena que embobezco a los que me oyen, y juzgo mis palabras y la intención de otros. Quisiera Dios que para mi corrección y doctrina, lo tengo en castellano antiguo, lo estoy traduciendo un poco para que no sea pesado, para que mi corrección y doctrina supiera yo la doctrina de los santos que él dice, y que los entendiera para mi provecho, porque aunque a las mujeres les está prohibido el predicar, no les está prohibido aprender y leer y hablar en cosas de Dios, particularmente entre sí. Una nota característica de María es la inteligencia con la que se defiende de las acusaciones de los fiscales y de los inquisidores. En muchísimas ocasiones demuestra bastante más inteligencia que los teólogos que la está juzgando. Y también conocimiento. Cita a teólogos, cita a la Biblia, y la estrategia que ella se monta para librarse, porque al final la pena no es tan dura la que le va a caer, es las proposiciones o las acusaciones que podían, digamos que eran más herejes o más heterodoxas, que más la acercaban a la herejía, ella las desvía, ¿no?, embobeciendo en algunas ocasiones a los fiscales, las desvía hacia la ortodoxia, ¿no? Tú has dicho esto, no, pero es que esto ya lo dijo San Pablo, ¿no? Y argumenta de esa manera, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Estamos hablando de una mujer autodidacta, ¿no?, que lee, que posiblemente sabe latín, ¿Cómo comienza la persecución de los alumbrados? Pues en 1525 se publica un edicto de fe. Un edicto de fe era una carta que elabora, una especie de documento que elabora el Tribunal de la Inquisición, en este caso el de Toledo, en el que se especifican, digamos, todas las proposiciones, todas las prácticas heréticas que, digamos, que funcionan como criterio para localizar quién puede ser de la secta, quién puede ser alumbrado.
esos edictos se leían en las iglesias y los vecinos de los pueblos estaban obligados a ir a escucharlo. Normalmente era, si eres mayor de 12, 14 años, estabas obligado a ir a la iglesia a escuchar el edicto de fe. ¿Qué sucedía? Que a partir de ese momento, de esa lectura, se daba un plazo de unos días para que la gente fuera a delatar a sus vecinos, ¿no? Entonces, cuando ya en 1525 la Inquisición decide leer el edicto de fe de los alumbrados, que se conserva, ¿no? Y tenemos, son 48 proposiciones, ¿no? 48 favores, ¿no? De los favores de la iglesia, etc., ¿no? Empiezan los primeros encarcelamientos de algunos líderes como Isabel de la Cruz, Pedro de Alcaraz, que es otro personaje importante, y como ya he dicho antes, a María de Casalla no se detiene hasta 1532 y ella va a sufrir 2 años, ¿no? 2 años de cárcel y de proceso. Esos 2 años acaban con la tortura. Se le aplican las torturas típicas de la Inquisición española, ¿no? El potro, aunque hay varias modalidades, consistía en atar unos cordones a la muñeca y a los tobillos y en una silla, bien en una escalera o en una silla, en el caso de María, lo que viene descrito en el proceso, esa tortura, da a entender que en una silla, ¿no? En una silla se le tira desde atrás, se le estira, ¿no? Para hacerle daño a la muñeca y bueno, descoyuntar, ¿no? Y también a María se le aplicó la tortura de la toca, que también era bastante común, es decir, se tendía al acusado en una plancha, se le sujetaba, se le ponía una toalla en la cara y con jarros de agua se le iban echando para provocarle asfixia, ¿no? A ella la someten a esas dos torturas. ¿Qué finalidad tiene la tortura? Pues que confiese de verdad, ¿no? Cuáles son es sacarle la verdad al acusado, ¿no? Por lo menos que diga, que la verbalice, ¿no? Y que delate, por supuesto, que delate a otros compañeros. María de Casalla, otra cosa que llama la atención de ella es que mientras que otros alumbrados, otros compañeros de círculos espirituales delataron a un montón de gente, ella no delata a nadie. Ella se limita a desenmascarar a los que lo han acusado, pero ni siquiera la tortura, ella dice el nombre de alguien más que la Inquisición pudiera arrestar o pudiera, ¿no? Ahí demuestra pues mucha valentía, el propio comportamiento que tiene la tortura es una mujer que se siente muy digna y es bastante llamativo esa actitud que tiene. Ella se va a librar de más penas, ¿no? Hay que decir también que ella estaba muy bien, digamos, conectada con la nobleza, algunas mujeres importantes de la nobleza hablaron por ella en el proceso, y yo creo que esas conexiones tienen bastante que ver con que la pena que va a sufrir no va a ser mucho mayor. Después de la tortura se le va a condenar a una multa, se le condena a un arrepentimiento público en una iglesia de Guadalajara, donde tiene que estar en el púlpito sosteniendo una vela, y también se le condena a que no vuelva a mantener contactos con sus antiguos compañeros, ¿no? De heresíacas, sus antiguos compañeros de estos círculos espirituales, ¿no? Es decir, muy pocos alumbrados murieron, ¿no? En la hoguera, lo que más bien fueron ese tipo de pena. Pero por las mismas razones más o menos, porque estarían bien conectados, ¿no? Sabrían defenderse también, ¿no? Depende. De todas formas, la Inquisición en los años 20, principios de los años 30, no era excesivamente dura. Hasta cierto punto, acabo de escribir la tortura, ¿no? Pero una cosa tengo claro, la justicia civil era peor. Sí. La justicia civil era peor. Una condena a galera, por ejemplo, era mucho peor que lo que te podía hacer la Inquisición con esta tortura. Lo que llamo, bueno, la tercera parte se llama el cuidado interior y el problema del gobierno, el problema de la gobernabilidad. En este punto yo me he fijado en el siglo XVI, aunque es verdad que María de Casalla, bueno, me sitúo en el primer tercio del siglo XVI, como un siglo, recordando Foucault, donde está ya el problema del gobierno. Hay una obsesión con el tema del gobierno. El gobierno entendido como instrucción, como conducción, como he dicho antes. Ahí está el problema del gobierno del Estado, en el siglo de Maquiavelo, en la época de Maquiavelo. Está el problema del gobierno de la casa, del gobierno de los niños. Libros, por ejemplo, sobre la instrucción de los niños, ¿no? Por ejemplo, Erasmo, ¿no? El gobierno de las mujeres, el libro de la instrucción de las mujeres de Luis Vives. El gobierno de los pobres y de los vagabundos.
El gobierno en el sentido de conducirlos, reconducirlos, ¿no? Y el que más me interesa a mí, el gobierno de uno mismo. Bueno, el gobierno de uno mismo que hay y que está muy presente en la literatura espiritual de la época y de los libros, por ejemplo, que lee María de Casalla. María de Casalla es una mujer que desde el punto de vista se gobierna a sí misma, en cuanto que los deseos que tiene son deseos propios y tiene su propio proyecto, digamos, biográfico, ¿no? Independiente del gobierno de los otros o del gobierno que tratan de hacer los otros sobre ella. Entonces lo que hago un poco en el final, lo que quiero es calibrar el problema, que esa gobernabilidad que pienso que los nuevos agentes de la modernidad, como el Estado voy a decirlo así, el Estado y el capital, ¿no? Van a necesitar qué problema para ese gobierno creciente, para esa disposición, como dice un historiador italiano, Prosperi, esa disposición de la población para la obediencia, y cada vez una obediencia más ciega, qué problema podría representar un movimiento como el de los alumbrados, un movimiento tan amplio como que se estaba dando, o por lo menos estaba en germen, porque cuando la Inquisición decide atacarle es porque aquello se estaba extendiendo, ¿no? O sea, dentro de esa perspectiva, esa necesidad de gobernar a la gente, ¿qué problema supone un movimiento como ese, donde se está promoviendo pues, un autogobierno, un gobierno de sí mismo, ¿no? Entonces establezco como una tensión, ¿no? Entre el gobierno del Estado, el gobierno de las instituciones y el gobierno de uno mismo, ¿no? Y por otra parte también reflexiono, unido a esto, la importancia que María de Casalla, de algunas ideas que defiende María de Casalla y comparte con bastantes alumbrados sobre lo importante de la caridad, del amor al prójimo. Ese cristianismo que ellos presentan, lo fundamental, lo que tienen en común, que también hay debate sobre esto, es el tema de que la fe siempre tiene que ir acompañada de caridad, pero caridad entendido como amor al prójimo. Ese amor al prójimo, en el caso de María de Casalla, le lleva a decir cosas como que ella quiere más a los hijos de los vecinos que a los suyos propios. O sea, es un amor que lo que te exige, o sea, tu fe te exige querer más a los demás que a ti mismo. Y a ese amor a los demás también acompaña, pues lo que he dicho antes, esa necesidad de tener la conciencia tranquila, y María de Casalla también apunta al tema de la buena intención. Esto está presente en muchas variantes de la herejía de los alumbrados en el siglo XVI. Esto está en Juan de Valdés, que es un autor que lee María de Casalla, y va a estar también en algunos heresiarcas famosos de aquí, que se apuntan aquí en Sevilla, que serán acusados de protestantismo, como Juan Gil o Constantino, son elementos que están presentes. Esto del amor al prójimo. Entonces yo me pregunto eso, ¿no? Un movimiento que busca una democratización de la santidad, un hermano de María de Casalla, Juan de Casalla, franciscano, en un papelito así, dice 12 vías para alcanzar a Dios. Como un panfleto en el que si uno se lo aplica, acaba llegando a una iluminación como la de San Pablo, dice Juan de Casalla. Entonces, el problema del gobierno, pienso yo, y ya acabo con esto, hubiera sido que en lugar de encontrarse un pueblo que se percibe, y nos percibimos, pienso yo, más como lobos, más bien como lobos, ¿qué hubiera pasado si el pueblo se percibe a sí mismo y a los demás como santos? Toda la trayectoria de la modernidad tenemos que, por ejemplo, incluso hasta hoy en día, las teorías pioneras que han marcado la sociedad insisten en esa, digamos, maldad intrínseca del ser humano. Empezando por el luteranismo, empezando por la época de la teología la teología oficial de María de Casalla, seguimos a los contratos sociales, a Hobbes, nos vamos al darwinismo social. Sí, ¿qué hubiera pasado si no fue qué hubiera pasado si hubiera cundido otro enfoque, ¿no? De que no somos malos, sino que somos buenos, o podemos ser buenos, ¿no? A mí eso es lo que más, ahora mismo estoy más en esas cosas, ¿no? Reflexionando. Ya está, lo dejo aquí. Si queréis preguntarme algo en concreto, pues como queráis, como tomando algo.